Vamos a definir un término llamado factor de incrustación o factor de ensuciamiento, que se define como una resistencia térmica extra cuando existen depósitos de sólidos en las paredes de un intercambiador de calor. Bueno, de inicio, hemos comentado que la eficiencia de los intercambiadores de calor depende mucho de la transferencia de calor que tiene a través de las paredes. Vimos que principalmente las paredes transfieren calor por conducción. Entonces, si en esas paredes se depositan o precipitan sales de quizás que estén presentes en los fluidos, si se van acumulando esas sales, se genera un problema precisamente de incrustación. Es la acumulación de depósitos sólidos en las superficies de intercambio térmico. Por ejemplo, si analizamos estas fotografías, aquí vemos, bueno, precisamente el ensuciamiento de estas superficies debido al depósito de sólidos. También podemos encontrar depósito de sales, depósito de los mismos materiales que debido a la alta temperatura se van precipitando en las superficies. También se puede presentar cuando estos metales se corroen, cuando hay corrosión. Bueno, se ve afectada la forma de la superficie, ya deja de ser una superficie pulida, sino que es una superficie muy rugosa y puede afectar también tanto en el flujo del fluido propiamente como en la transferencia de calor. Recordemos que la rugosidad de la superficie ocasiona que el fluido se comporte como un flujo turbulento. Entonces, se creó un factor que se le llama factor de incrustación, se simboliza RF, representa la resistencia teórica al flujo de calor debido a la acumulación de una capa de suciedad en las superficies de los tubos del intercambiador. También se presenta en forma de corrosión, como vimos, de las superficies. Y se comenta que el efecto neto de estas acumulaciones, estos depósitos sólidos que están en toda la superficie del intercambiador, sobre la transferencia de calor, representa este factor. Digamos que estas superficies que ya están sucias, están depositadas con algún material, presentan una resistencia al flujo de calor. Entonces, es una resistencia térmica introducida al sistema. Vamos a analizar cómo agregarla a la ecuación de intercambio de calor. Ya vimos que para superficies limpias, esta es la relación del coeficiente global de transferencia de calor con las resistencias térmicas. Esta sería la resistencia térmica que vimos del fluido interior, el fluido caliente, más la resistencia de la pared, más la resistencia térmica del fluido exterior. Este es el sistema que estábamos analizando. Este es el fluido caliente, la resistencia térmica de la pared está aquí, y de este lado está la resistencia del fluido frío. Entonces, si nosotros queremos además agregar una corrección por el factor de incrustación, en esta ecuación que representa la ecuación para superficies limpias, es decir, sin incrustación, vamos a agregar el término del factor de incrustación. Vimos que el factor de incrustación se representa por F, RF. Entonces lo vamos a agregar en ambas superficies, es una corrección. Agregamos este término, la resistencia de incrustación entre el área y este otro término. Esta sería para el fluido interno, el fluido caliente, y esta sería para el fluido externo. Estamos considerándolo como el fluido frío. Bueno, esta ya vimos que es la resistencia de la pared. Entonces, esta es la ecuación final. Esos RFI
y RF0 serían los factores de incrustación en las superficies. Este y este. Esta sería en el líquido caliente. Esto sería en el lado del fluido caliente o en el lado del fluido interior. Y esta sería en el lado del fluido frío. Aquí. Pensemos que existe incrustación en esta pared debido a la acción del fluido caliente. Y existe incrustación en la otra pared debido a la acción del fluido frío. Por ejemplo, acá. Puede ser incrustación de sales o puede ser corrosión del propio material. Por lo que aquí se agrega una capa extra. Esa capa extra interfiere en la transferencia de calor. Entonces, por eso se agrega ese valor. Y este factor se puede leer de tablas generalmente. Aquí les presento la tabla 11.2 de esta fuente. Tubular Exchange Manufacturers Association. Tabla 11.2, factores de incrustación representativos, resistencia térmica debido a la incrustación para una unidad de área superficial. Esta tabla se cita también en el libro de termodinámica de Cengel. Y aquí se presentan los valores de las RF, del factor de incrustación. Por ejemplo, si el fluido es agua destilada, agua de mar, agua de río, etc. La incrustación depende de la temperatura. Debajo de 50 grados Celsius es del orden de 1 por 10 a la menos 4. Se mide en unidades de metro cuadrado por grado Celsius dividido entre watt. Metro cuadrado Celsius por watt. Y bueno, el factor de incrustación aumenta al doble a temperaturas arriba de 50 grados Celsius. Tiene sentido porque a mayor temperatura esta agua tiende a evaporarse, por ejemplo, por lo que quedan incrustadas las sales que estaban disueltas previamente en el fluido. Combustóleo, por ejemplo, tiene un factor de incrustación del orden de 9 por 10 a la menos 4. Esto porque, bueno, el combustóleo es un combustible con muchas impurezas. Esas impurezas se pueden depositar en la pared. Vapor de agua, si está libre de aceite, también 1 por 10 a la menos 4. Refrigerantes en fase líquida, en fase vapor, estos son sus factores de incrustación. Vapores de alcohol, y si se transporta aire, también es posible que las moléculas o las partículas que están disueltas en ese aire puedan ocasionar depósitos. Además de que también el aire también es un medio de corrosión. Recordemos que el aire contiene oxígeno y contiene nitrógeno. El oxígeno es altamente corrosivo a las superficies metálicas. Entonces es posible que esta misma pared se corroa y los depósitos en realidad son de óxido del metal. Si transfiere aire, bueno, esa reacción de corrosión se fomenta todavía más. Se hace el comentario de que si no tenemos datos para calcular el coeficiente RF, podemos suponer este valor. Sería 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, grados Celsius por watt. Que, bueno, se idealiza como una pared de caliza, que es un material sólido, es un cerámico, con 0.2 milímetros de espesor, que tiene esta conductividad térmica, 2.9 watts por metro cuadrado grados Celsius. Entonces, esa es la forma en la cual podemos considerar el factor de incrustación. Va a haber un factor de incrustación dependiendo del tipo de fluido, ya vimos. Entonces, prácticamente siempre en los intercambiadores de calor, el fluido interno es diferente del fluido externo. Entonces, los factores de incrustación van a ser diferentes. Noten que ese factor de incrustación es relativamente pequeño, 1 por 10 a la menos 4. Pero si el área es muy grande, el factor de incrustación va a ser más importante porque recubre toda el área. No necesariamente se recubre de manera uniforme,
pero este factor de incrustación es solo una corrección que se hace para disminuir el error. Porque obviamente si se incrustan los materiales en las paredes del intercambiador, esto afecta directamente la transferencia de calor. Estos materiales suelen ser menos conductores que la pared. Entonces ofrecen una resistencia todavía mayor. Depende del área que esté cubierta de incrustaciones y depende también de la conductividad térmica, de qué material están compuestas estas incrustaciones. Usualmente son óxidos, son sales como cloruros. Bueno, cloruros son completamente solubles, pero cloratos, carbonatos, etcétera, que estaban disueltos quizás en agua. También si se está transportando combustóleo u otro material orgánico, usualmente esas son sales orgánicas o sólidos depositados. Entonces, de esta manera podemos nosotros calcular este factor de corrección e incluirlo aquí para corregir el coeficiente global de transferencia de calor. Ese es el planteamiento. Profe,